Ya habíamos adelantado a don Pelegrín, que nos acompaña en el día de hoy, a quien saludamos y damos la bienvenida. Qué bueno tenerlo con nosotros, don Pelegrín. Muy contento de estar aquí junto a ustedes, junto a su público, al que le envío un cálido saludo y a todos ustedes. Gracias. Pues prepárese, don Pelegrín. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo aquí. Prepárese, don Pelegrín, porque son temas pesados. Sí. Vamos a seguir abordando el tema del fideicomiso y su conveniencia o no para manejar bienes del Estado. Y lo vamos a abordar, este tema, desde la perspectiva suya como exministro de Energía y Minas, exdiputado y vicepresidente, además, del partido La Fuerza Nacional Progresista. Bueno, ciertamente este es un tema que me involucra hace mucho tiempo. Me involucra desde que era diputado, desde que era ministro, porque con relación a esta cuestión yo fijé posición muy clara. Recuerden, estos son antecedentes que hay que tener presente, que se iba a ejecutar un proyecto de plantas a gas natural de 700 megavatios con los auspicios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de la política norteamericana hacia la región. Y cuando Danilo Medina ganó, en la transición se cambió el esquema y se suspendió esa licitación que ya estaba organizada y montada, y se anunció que se iba a hacer algo diferente, porque en vez de plantas de 700 megas a gas natural, porque se discutía si había una provisión segura, se iba a emprender un proyecto de generación térmica hidroeléctrica a carbón, y obviamente no se fijaba el sitio específico donde se iba a hacer. Entonces, eso inmediatamente generó ya una gran controversia. Obviamente, eso se pudo hacer porque el gobierno dominicano en ese momento recibió el apoyo del gobierno de Brasil. Recuérdense que aquí vino el presidente Lula a dar apoyo a esa iniciativa, invitado por Odebrecht. Y eso, con el apoyo del Bandes de Brasil, era, vamos a decir, muy viable. Sí, porque venían con el pan debajo del brazo. Con el financiamiento. Y si Brasil anunciaba en contra de las corrientes internacionales de que estaba dispuesto a financiar, ya era un proyecto, vamos a decir, muy seguro. Luego el asunto se complicó por razones que todos conocemos. En ese momento yo era diputado, estaba llamado a ser ministro de Energía y Minas. Yo fijé mi posición, la había fijado antes, de que el Estado dominicano no podía enajenar sus activos en el sector eléctrico ni en ningún otro sector si no era considerando el artículo 219 de la Constitución de la República, y concretamente el párrafo de ese artículo, que es verdaderamente un párrafo que revolucionaría, si se aplica, la relación del Estado con la economía, del Estado con la sociedad, la naturaleza misma del capitalismo en República Dominicana. En ese momento lo expresé como diputado, y cuando me tocó ser ministro, unos meses después, 18 meses después, oficialmente la posición del ministerio fue que, y eso iba a contrapelo de la posición que ya el presidente había fijado, porque el presidente había anunciado, para aplacar las inquietudes de los grupos empresariales y concretamente del sector eléctrico de generación, que se iba a construir, pero que el gobierno tenía el compromiso de entregarla al sector privado. Bueno, de varias ocasiones. Sí, de hecho, don Pelegrín, cuando ya casi termina Punta Catalina, la primera opción que busca el gobierno del PLD de Danilo Medina es vender el 49% de las acciones de Punta Catalina y el Estado reservarse el 51%. Pero incluso en el tema de la venta de las acciones,
aun cuando el empresariado o los grupos empresariales que participaban, quedaba en manos de ellos la administración de esa empresa termoeléctrica construida con recursos del Estado, porque al final se asumía como deuda y era una deuda del Estado. Después es que surge la idea del fideicomiso, que la propone también el PLD, porque no hay que echarle la culpa al PRM. No. El PLD fue el primero que la llevó a la Cámara de Diputados y como aquello no era viable y estaban en medio de una discusión, la reelección, el cambio de la Constitución, digo, déjame sacar este lío de aquí y vamos a seguir a someter una ley especial que le daba la autoridad a la CDEE de manera excepcional para generar electricidad, porque eso contraviene todo. O sea, la Constitución y todo, el Estado no puede participar en eso. ¿Es así? No, mira, el Estado siempre puede tener, lo dice el artículo 219, puede tener un papel que jugar en la economía, en la empresa, pero en función de lo que llaman el principio de subsidiariedad. Es la clave. ¿Dónde debe intervenir el Estado? Cuando el sector privado no pueda suplir un bien, un servicio. Entonces ese debe ser el principio. Obviamente en ese campo el presidente Medina tenía un punto a su favor cuando él decía el sector necesita ser reformulado y hay que buscar un contrapeso porque se está pagando demasiado por electricidad y entonces necesitamos una generación de base de bajo costo. Pero al final todo concluía en ofrecerle, que era la objeción que yo hacía, en ofrecerle la planta de Punta Catalina al mismo sector privado que conforma de cualquier punto de vista un oligopolio perfecto con unos niveles importantes de colusión, de prácticas colusivas. Entonces, ese ha sido uno de los problemas desde que se hizo la capitalización, porque aquí se hizo una capitalización a la dominicana. Con el calor del Caribe, realmente, ¿cuáles son esas características, don Pelegrín, a la dominicana? Mira, propiamente, y voy a hacer una revelación, propiamente, el sistema nuestro para las grandes compañías que podían participar, licitar, era un sistema nuestro pequeño. Entonces la capitalización no hacía sentido de que se fragmentara el sector eléctrico en 8 empresas. Entonces, aquí, ¿por qué se hizo eso? Bueno, se hizo por consideraciones políticas, porque había sectores locales que reclamaban su participación. Tuvieron incluso el gobierno dominicano que hacer gestiones en el año 98 con el gobierno español para que una empresa como Unión Fenosa viniera, porque la más grande, Endesa, dijo, nosotros no participamos dentro de una capitalización donde un sistema que es pequeño lo estamos fragmentando en la forma que se está fragmentando. Entonces, un paréntesis, doctor, para ubicar un poquito también. Sí. Cuando se habla de capitalización es cuando en el primer gobierno de Leonel Fernández, en 96-2000, exacto, bueno, se encuentran con una realidad, con las generadoras de electricidad, con todo lo que sabemos en manos del Estado, y deciden que, bueno, una parte de eso se capitalice con inversión privada. Sí. Y ahí es que surgen todas las generadoras y bueno, el Estado se queda con la transmisión eléctrica como monopolio por una cosa estratégica, todos los cables que se tiran, todas las cosas que van para todos lados, la distribución por otro lado y la generación de esa manera capitalizada, para que la gente entienda un poquito. Sí. Se multiplica y la gente dice, bueno, en este pastel, donde es tan chiquito, tan fragmentado, ¿a qué vamos a tocar? ¿Cuál es la rentabilidad de esto a largo plazo? Entonces, eso se solventó con la intervención, vamos a decir, política, que ayudó que Unión Fenosa viniera, y ahí se salvó el proceso de capitalización.
porque iba a tener problemas a nivel de promoción internacional. Se hizo por eso a la dominicana, un poco acomodando, por eso usé la expresión, acomodando el proceso de capitalización a los intereses. Bueno, a los intereses corporativos locales que tenían interés de participar en el proceso. Ahora, ¿qué ha pasado? A lo largo de todo este tiempo, el esquema que se montó ha hecho varias crisis, pero la crisis permanente es que el sistema ha tenido que ser subsidiado realmente. Para que tengamos claro lo que eso ha representado, en subsidios eléctricos se han invertido el valor, 4 veces el valor de la planta de Punta Catalina. Madre 4 veces y medio. O sea, estamos hablando de 2.500 millones de dólares que costó más o menos, digamos, 3.000 millones. Sí. Punta Catalina, 4 veces ese valor es lo que se ha dado en subsidios. En subsidios, durante ese periodo. Obviamente, ahí uno tiene una idea de la necesidad que hay de cambiar el esquema. Porque tanto en el sector eléctrico como en un sector que está íntimamente relacionado, que es combustible, hay unos niveles demasiado altos de concentración, poca competencia, baja regulación y a veces captura del regulador. Entonces, ese es un problema serio, estratégico, que el país lo está pagando, cada uno de nosotros lo paga de diferentes maneras. Millones de dominicanos y las empresas, la mayoría de las empresas del país están pagando esa realidad. Entonces, eso lastra las posibilidades, el potencial de República Dominicana para producir, porque si hay un cambio clave para que el país desate todas sus energías productivas, es precisamente contar con un suministro de electricidad a bajo costo, estable, eficiente, transparente, que sea competitivo, que apoye a las demás empresas. Porque el servicio eléctrico y el combustible en realidad es la base para que toda la economía del país sea exitosa. Entonces tenemos esa contradicción. ¿Qué pasa? Cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, un poco de historia, la Comisión de Reforma Constitucional incluyó en el texto que se envió al Palacio Nacional la figura contemplada en el artículo 219, ese párrafo de capitalización abierta, de democratización de la titularidad de las acciones, que es la fórmula que usa la Constitución. Cuando eso bajó al Congreso, no lo incluyeron, lo excluyeron. Y en este caso, nosotros, que habíamos sido parte de la Comisión de Reforma y al mismo tiempo éramos asambleístas y miembros de la Comisión Redactora de la Asamblea, nos sentimos en la obligación de rescatar ese texto de la Comisión de Reforma y reintegrarlo. Y para mi sorpresa, sin mayor problema, eso se aprobó por amplia mayoría en la Cámara, en la Asamblea Nacional. Quizás dijeron, vamos a probarlo, al final nunca lo vamos a utilizar. Pero en esencia, doctor, sí. ¿Qué dice el artículo que usted rescató del proyecto? El párrafo dice, párrafo del artículo 219, que cuando el Estado va a enajenar un activo, un bien, una empresa, propiedad del Estado, esos son bienes del dominio privado del Estado. Son bienes públicos, pero se tienen que manejar como empresa privada. Bueno, cuando lo van a enajenar, se debe proveer, es una fórmula indicativa, no es imperativo, pero es indicativo y además reforzado por la racionalidad. Se debe proveer a la democratización de la titularidad de las acciones e incluso aprobar leyes especiales para permitir que los trabajadores de las empresas, los fondos solidarios y los trabajadores en general puedan ser también accionistas, participar dentro de ese proceso de democratización de las acciones.